Bien, ahora hablaremos acerca de los sujetos de derecho internacional público y comenzaremos por definir derecho internacional público como aquella rama de derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Señalando esto, mencionaremos primeramente el contexto de la naturaleza jurídica que le da certeza a los sujetos de derecho internacional público. La doctrina señala que los sujetos son entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Dentro de este contexto encontraremos que los sujetos de derecho internacional son el Estado debidamente reconocido por sus pares y por la comunidad internacional como tales, las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo, etc., comunidades beligerantes declaradas en guerra o conflicto, movimientos nacionales de liberación, la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de este obligaciones y derechos. Además de ciertos casos especiales como lo son la Santa Sede, Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta, que consideran y mencionan aparte por razones históricas. Son sujetos de derecho internacional público aquellas entidades en las que concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema. Para la concepción clásica, los estados son sujetos plenos de ordenamiento internacional sin que puedan existir otros sujetos que no sean los estados. Y diremos que los estados fueron el primer sujeto de derecho internacional, sujeto típico por excelencia. Después surgirán las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada formando un cuerpo público, un gobierno con una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Y sus elementos son 4, que son territorio, abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Deben incluirse además aquellas áreas en que el Estado ejerce derecho asimilable a la soberanía, como lo son aguas contiguas y la zona contigua y la zona económica exclusiva, que sin embargo no son parte del territorio. Y tenemos también a la población, que comprende todos los habitantes, incluso extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo estado puede coexistir varias naciones. Otro factor de lo que es el Estado es el gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno, vale decir las interrelaciones entre sus órganos, no obstante que en principio no debería aceptar los gobiernos no democráticos. Lo importante es que posee un control interno efectivo que lo habilita para obligarse internacionalmente, debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente solamente es presumido. Un caso claro al respecto, son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que se busca es la autodeterminación de los pueblos. Por último tenemos la soberanía, que es el elemento distintivo que el derecho internacional se utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, el Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así pueden existir entes que posean población, territorio y gobierno, pero que carecen de soberanía. Y estos no son considerados como sujetos de derecho internacional. Otro sujeto de derecho internacional son las organizaciones internacionales y son entidades intragubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, dotados de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta de la de sus miembros. Las comunidades beligerantes
Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe de reunir los siguientes requisitos: que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. El levantamiento de los beligerantes debe estar regido por las normas y costumbres de guerra, respetándose el derecho humanitario, siempre por encima de sus, ¿cómo decirlo?, de sus convicciones debe de estar el derecho humanitario, según la Convención de Ginebra. La comunidad beligerante que ha sido reconocida posee ciertos derechos y obligaciones emanados del orden jurídico internacional, como por ejemplo la posibilidad de instruir bloqueos, tomar presas, cobro de impuestos y demás cosas que... Esto evidencia que la comunidad beligerante posee el carácter de un sujeto de derecho internacional, ejerciendo supremacía de hecho en el territorio bajo su control. Como obligaciones puede decirse que debe comportarse de acuerdo al derecho internacional público, en lo que se refiere al uso de la violencia. Es un grupo rebelde que tiene poder efectivo dentro de un ámbito determinado que ejerce jurisdicción. Y también tenemos a los individuos, y el hecho de considerar o no a los individuos como sujetos de derecho internacional público depende mucho del momento histórico y de la evolución misma del sistema. El individuo es un sujeto pasivo de derecho internacional, ya que solo recibe de él derechos y obligaciones. No puede ser sujeto del derecho internacional porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. Gracias.